Saludos, estimadas y estimados colegas. El día de hoy vamos a continuar con las fuentes del derecho ambiental. En el ámbito del derecho por fuentes entendemos que son aquellos actos o hechos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen las normas jurídicas. Generalmente la doctrina las clasifica de la siguiente manera. Fuentes formales. Las fuentes formales comprenden la legislación, entre paréntesis, tratados, leyes, reglamentos, etc. También aquí tenemos como fuente formal la costumbre, que sabemos que es la práctica social arraigada y reiterada, y la jurisprudencia, que son los criterios emitidos en la sentencia de los tribunales jurisdiccionales de mayor jerarquía o que finalicen definitivamente los procesos, sin ulterior recurso. Bien, entonces en fuentes formales recordemos que tenemos la legislación, que son los tratados, leyes, reglamentos, la costumbre, que es la práctica social arraigada y reiterada, y la jurisprudencia, que son los criterios emitidos en la sentencia de los tribunales. Ahora, en la aplicación de las fuentes formales legales debe respetarse la siguiente jerarquía en orden descendente. Como primer número tenemos a la Constitución política. Luego le sigue los tratados y convenios internacionales, que entre paréntesis pueden tener rango supraconstitucional. Tercero, vienen las leyes, ya sean nacionales o locales. Cuarto, vienen los decretos y reglamentos del Poder Ejecutivo. Quinto, otros cuerpos normativos de menor rango. Y sexto, que son las fuentes no escritas, que aquí comprenden los usos, las costumbres, jurisprudencia y principios generales del derecho. Algunos incluyen la doctrina, y dicho orden implica que una norma de menor jerarquía no se puede aplicar en contra ni sobre una de mayor jerarquía. En el caso que nosotros encontremos una contradicción, pues aquí la de menor jerarquía no se aplica. En materia ambiental es preciso resaltar sobre las fuentes formales lo siguiente. Nos dice que los tratados que regulan con mayor amplitud lo relativo a derechos humanos tienen rango y aplicación supraconstitucional, ¿ok? Y esta regla se aplica cuando otorgan mayores garantías o derechos que la Constitución política. Entre comillas, tratándose de instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución, ya que el 48 constitucional tiene la norma especial para lo que se refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Ahora, entonces, como lo reconoce la jurisprudencia constitucional, entre comillas, los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica tienen no solamente un valor similar a la Constitución política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución. Otro, entre comillas, dice por aquí, que por eso algunos estudios han señalado que la reforma constitucional de 1989 sobre la jurisdicción constitucional es tal vez la mayor conquista que desde el punto de vista jurídico ha experimentado Costa Rica en los últimos 50 años. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho humano, hay que tenerlo claro, y también es un derecho fundamental, que en enfoque que se analizará en el siguiente tema. Además de ello, existen gran cantidad de tratados y convenios internacionales que, una vez ratificados según la jerarquía de fuentes, tienen un valor supralegal, es decir, están o se aplican por sobre la ley y bajo la Constitución política, que esto lo encontramos en el artículo 7 de la Constitución. Ahora, se trata además de normas autoejecutables, pues no requieren de reglamentación interna para la aplicación de sus principios. Sin embargo, en la aplicación cotidiana ha sido frecuente que se desconozca o se olvide tan importante la regla de jerarquía, remitiéndose o empleándose únicamente la legislación local cuando se resuelven los procesos judiciales. Además, aunque nuestro artículo 7 constitucional, aquí hablando en el país de Ecuador, dispone que para entregar
integrar nuestro ordenamiento jurídico, los tratados deben ser ratificados, es decir, que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa. En este caso, en materia ambiental, existe mayor amplitud. Y la Sala Constitucional ha indicado al respecto que las convenciones suscritas por Costa Rica, en las que se busca la protección de los recursos naturales, deben utilizarse para integrar la legislación interna y dilucidar, incluso jurisdiccionalmente, los problemas relacionados con la protección ambiental. ¿Por qué razón? Debido a que los instrumentos internacionales, aún los no ratificados, permiten soluciones regionales o mundiales a tales problemas. Dado el sustrato técnico metajurídico que se caracteriza esta disciplina, las normas de menor jerarquía, como los decretos ejecutivos, los reglamentos, las directrices, etc., son de frecuente aplicación y tienen una relevancia destacada. Se actualizan además con más facilidad. Ahora, con respecto a la jurisprudencia, las sentencias, en especial de la Sala Constitucional, reflejan la importancia del tema ambiental. Las sentencias adecúan el caso concreto en función de las necesidades actuales y futuras, las disposiciones normativas. Además, también se señalan las reglas de aplicación propias de la materia y en ellas se realizan las interpretaciones necesarias para su debida aplicación. En Costa Rica solo los criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional son vinculantes, es decir, que tienen un carácter obligatorio, entre paréntesis artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. A través de sus sentencias y de las salas de primera de la Corte Suprema, se reconoció en Costa Rica la existencia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, aún antes de que la Asamblea Legislativa expresamente lo plasmara en la Constitución de ellos. Adicional, pues las sentencias de ambos tribunales han contribuido a formar y dimensionar el concepto de derecho ambiental en nuestro país, que la fuente jurisprudencial es relevante también porque una de sus bases es la doctrina. Entre paréntesis, estudios para analizar diferentes temas con fines didácticos, teóricos o informativos. En materia ambiental existe gran cantidad de doctrina con varios criterios, lo cual nos ofrece una amplitud de visiones y posibilita el estudio constante de la disciplina. Nuevamente, ¿qué es la doctrina? Recordemos que la doctrina, pues aquí puede haber una variedad de estudios para analizar diferentes temas con fines ya sea didácticos, teóricos o informativos. Finalmente, si bien es cierto que en la solución de conflictos prima usualmente la ley, dado el carácter fundamental público del derecho ambiental, para resolver algunos casos, la costumbre resulta de gran importancia. Por ejemplo, en asuntos relacionados con poblaciones indígenas, respecto de ellas, existe obligación legal de mantener y respetar su identidad, su cultura y sus formas de organización, aparte de que por su visión del mundo tienen una gran vocación para tutelar el ambiente y sus recursos. Eso en cuanto a las fuentes formales. Ahora, tenemos las fuentes reales o materiales. En las fuentes reales o materiales, pues son los factores y elementos, entre paréntesis, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales y religiosas de la sociedad concreta, el medio geográfico, el clima, la organización económica, etc., que determinan el contenido de las normas e inciden en mayor o menor medida en su contenido. Esta segunda categoría resulta trascendental en materia ambiental, ¿por qué? Dado a su carácter metajurídico y su transversalidad. Al nutrirse su contenido normativo de la información suministrada por otras ciencias sociales y naturales, como lo es la ecología, la biología, la sociología, la economía, etc. Ahora tenemos las fuentes históricas. ¿A qué comprenden las fuentes históricas? Bien, las fuentes históricas comprenden los documentos, los libros, los archivos oficiales y privados en los que se basa el texto de una ley o norma.
a los que se puede recurrir para resolver un problema regulado por ella. En materia ambiental, el operador debe buscar aquella interpretación que permita aplicar la norma donde se proteja más y se contamine menos, como a la vez aumentar la biodiversidad y disminuir la contaminación sin perder la vista de la necesidad de un uso racional de los recursos naturales, que satisfaga las necesidades de las actuales y futuras generaciones. Ahora tenemos como su tema los principios del derecho ambiental. Ahora bien, recorrer las distintas aristas y manifestaciones que el derecho ambiental hace tanto en el contexto internacional como en los sistemas jurídicos nacionales sería una tarea tediosa y ajena a los fines de la presente publicación. Sin embargo, es posible poder rastrear aquellos principios que inspiran las distintas formas jurídicas que tutelan el ambiente y que fueron arribados en el ámbito de las dos conferencias de las Naciones Unidas, que son el Estocolmo y Río de Janeiro, que por consensos generales de distintos sectores, tanto el sector científico, hablando de los estados, organizaciones no gubernamentales, etc., en torno a lo que debe iluminar la norma ambiental. Ante ello, queridos colegas, pues la autora Cafferata 2004 define que los principios como ideas directrices que sirven de justificación racional de todo el ordenamiento jurídico son pues pautas generales de la valoración jurídica, como a la vez líneas fundamentales e informadoras de la organización. Las líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por las que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, como orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. En otras palabras, los principios están a servicio de resolver los problemas de interpretación de leyes, ordenar el caos legislativo, llenar los vacíos de aquellos supuestos no previstos por la norma y suministrar la plataforma para crear nuevas fórmulas jurídicas. Ahora bien, la doctrina menciona muchos. Nosotros destacábamos solo algunos de ellos. Aquí tenemos el principio de equidad intergeneracional. En el principio de equidad intergeneracional, consagrado en la Declaración de Estocolmo de 1972, cuyo principio número 1 estipula que el hombre tiene derecho fundamental, puntos suspensivos, al disfrute de condiciones de vida adecuada en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. También en la Declaración del Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en su principio número 3, nos dice que el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Otro principio que tenemos es el principio de prevención, que es uno de los ejes centrales del derecho ambiental y tendiente a evitar la producción de daños ambientales. Atento a que con frecuencia la ocurrencia de esto es irreversible. Entonces, este principio propone anticiparse al daño con estrategias jurídicas y políticas e instrumentos de gestión a los fines de no lamentar las consecuencias negativas posterior a las ocurrencias de estos. En base a ello se construyó un sistema de responsabilidad por daño en materia ambiental netamente preventivo, dado que un sistema sancionador posterior deviene ineficaz. Ahora amigos, en el ámbito internacional se traduce en la obligación de evitar el daño ambiental transfronterizo, que estipulado en la Declaración de Estocolmo en su principio número 21 y reafirmado en la Declaración de Río, cuyo principio 2 afirma que los estados tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción
o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de jurisdicción nacional. Nuevamente, ojito aquí. No dice que en el ámbito internacional, siguiendo el sentido de que estamos hablando del principio de prevención, en la Declaración de Estocolmo, en su principio 21, y reafirmando esto en la Declaración de Río, en el principio 2, nos afirma que los estados tienen la responsabilidad de velar que todas las actividades que ejecuten no afecten ni a su propio estado, pero tampoco ni a los otros estados cercanos o lejanos que estén. Entonces, eso debe tener mucho en cuenta. Ahora, en la práctica, este principio se materializa con la creación de sistemas de evaluación de impacto ambiental como etapa previa obligatoria para la autorización de obras y emprendimientos que pudieran repercutir sobre el ambiente. También el ordenamiento territorial es otro instrumento que sirve para determinar qué intervenciones humanas son inocuas en ciertas zonas y en las que no. Y ahora tenemos el principio de precaución. Aunque puede confundirse con el principio de prevención, ellos difieren sustancialmente. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a entender ahora. Dice que el principio de precautorio ordena tomar las medidas pertinentes o bien no actuar en aquellos casos en que exista un riesgo potencial sobre la ocurrencia de un daño, pero que respecto de ello no hay certeza científica. En otras palabras, manda a actuar tomando medidas anticipadoras del daño, en los supuestos en que se desconozca si este puede ocurrir o no. Ahora, este principio de precaución nace hacia finales de la década de los 80, cuando el pensamiento en la materia comenzó a cambiar hacia una actitud más cautelosa y también más severa, que tuviera en cuenta incertidumbres científicas y los daños a veces irreversibles que podrían derivar de actuaciones fundadas en premisas científicas que luego pudieran resultar erróneas. En los documentos jurídicos internacionales, ya en la década de los 80 se emitieron varios relativos a regulaciones sectoriales que prescribían este principio. Tales son los casos del Convenio de Viena de 1985 y su Protocolo de Montreal de 1987 en materia de contaminación atmosférica. Pero es recién en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 que en su principio número 15, donde adquiere un alcance más general, manifestándose que con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Ahora tenemos el principio. Ahora tenemos el principio de acceso irrestricto a la información pública ambiental, de participación ciudadana y de acceso a la justicia. Para definirlos, nada mejor que lo expresado en el principio 10 de la Declaración del Río de Janeiro, que nos dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Estoy muy de acuerdo con eso. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Ahora, los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Además que deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos
entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Ahora, son tres principios distintos pero entrelazados entre sí, dice el subtema. Dice que el derecho a la información ambiental impone al derecho al acceso irrestricto a ella y como contracara la obligación de ponerla a disposición por parte de los agentes públicos y privados que la posean. Punto y coma. El derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones se inspira en la necesidad de conjunción de gestionar los asuntos ambientales con una democracia más participativa, lo que se traduce en crear mecanismos institucionales que alberguen la posibilidad de oír las voces de los ciudadanos, tales como las audiencias públicas, en muchos casos obligatorios en las evaluaciones de impacto ambiental, como también en el acceso a la justicia es una garantía de tutela efectiva y control de derechos ambientales. Ahora tenemos el principio de cooperación. Con fuerte impronta internacional, tanto la Declaración de Estocolmo en su principio número 24 y como la de Río de Janeiro en su principio número 7 y 27, llaman la cooperación de los estados para en un conjunto propender a la conservación de la tierra. Esta invocación de un espíritu solidario se debe a la globalidad de muchos problemas ambientales que sin la acción conjunta de la comunidad internacional se carecería de acciones eficientes en la lucha contra la degradación planetaria. Jurídicamente esto se traduce en la obligación de promover y concluir tratados internacionales y otros instrumentos con esta finalidad. La obligación de transferencia de tecnología hacia países en vías de desarrollo, el deber de intercambiar información relevante, notificar prontamente y prestar asistencia a otros estados en situaciones de emergencia ambiental, asistencia técnica y financiera a los países necesitados, investigación científica y tecnológica, establecer programas de vigilancia y evaluación ambiental, entre otros. Otro principio que tenemos es el principio contaminador-pagador. Este es uno de los principios más cercanos al terreno de la economía. El término a menudo genera confusiones, ¿verdad? Que en el sentido de que se lo confunde con la posibilidad de pagar a cambio de contaminar. Pero aquí dice que es lo contrario, que lo que se persigue es que el causante de la contaminación asuma el costo de las medidas de prevención y lucha contra la misma, sin recibir en principio ningún tipo de ayuda financiera compensatoria. Y lo que se busca es invertir la tendencia de externalización de la contaminación, evitando la transferencia hacia terceros que, sin ser los causantes, cargan con ella mediante su salud y el deterioro del entorno. Ahora, aunque de manera algo temerosa, fue plasmado en el principio 16 en la Declaración del Río, que las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debería al principio cargar con todos los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. Ahora, amigos, colegas, nos dice que el derecho ambiental encuentra su sustento filosófico y deontológico en la ecología. Sin embargo, esta ciencia se sustenta a su vez tanto en posiciones centradas en el ambiente, ecocéntricas, como en posiciones antropocéntricas, es decir, en aquellas que se preocupan por satisfacer las necesidades humanas. En estos términos, desde la sociedad surge la necesidad de reformas legales y de concientización sobre la materia. Ahora bien, a nivel interamericano se aprecia una visión antropocéntrica desde los textos constitucionales, atribuyéndose al derecho ambiental los objetivos principales de cuidado de la salud humana, por ejemplo, el agua, el suelo y el aire contaminado.
y de la protección y conservación del ambiente y recursos naturales. Resumido a menudo de forma general en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es así que la respuesta legislativa más común en la que los países del hemisferio han incursionado desde hace ya varias décadas ha sido la inclusión de disposiciones ambientales a nivel constitucional, así como a través de una comprensiva ley general o marco ambiental o de reglamentos y normas técnicas. Por otra parte, a nivel internacional, una serie de acuerdos ambientales especializados surgen como respuesta a la precaución global sobre el ambiente, que se denominan acuerdos multilaterales sobre medio ambiente. Y para terminar, tenemos aquí una pequeña pregunta sobre la comprensión de toda la unidad 1 que hemos visto sobre el derecho ambiental, que nos dice por aquí que realicemos una reseña acerca de la evolución del derecho ambiental, que sí habíamos visto que habían 4 fases. Entonces dice que la evolución de las normas ambientales ha seguido diversas etapas, como les decía, que son como 4, que la primera comprende los preceptos orientados en función de los usos de un recurso, recordemos, riego, agua potable, navegación, etc. La segunda etapa, que es la más evolucionada, pues encuadra la legislación en función de cada categoría o especie de recurso natural, coordinando de tal manera los distintos usos, ya sea de las aguas, de los minerales, forestales, etc. La tercera etapa, que es la que está orientada a la normativa, pero ya hacia un conjunto de recursos naturales, ya no de manera categorizada, sino que como tal en un conjunto. Y finalmente, la cuarta etapa, que toma en consideración el entorno como conjunto global y atiende también a los ecosistemas, que esta última comprende las normas ambientales en sentido estricto. Y estas etapas de la evolución legislativa, aunque sucesivas, no se excluyen unas a otras. Y a continuación las bibliografías del cual se basó el texto que acabamos de ver en todas estas unidades. Son 3 videos de derecho ambiental o 4 que he realizado sobre esta unidad 1. Y con este video culminaríamos la unidad 1, mis estimados amigos. Y en un próximo video vamos a estar tratando ya información